Hola chicos y chicas de primer grado, ¿cómo están? Les saluda la profesora Patricia Prieto Tupayupanqui y les doy la bienvenida a una nueva semana en nuestra área de comunicación, donde continuaremos desarrollando la experiencia de aprendizaje número 3, quien nos ha propuesto el reto de qué manera podemos promover el cuidado preventivo de nuestra salud respiratoria y la de nuestra familia en relación armoniosa con el ambiente. Y ya sabes que cada semana en nuestra área realizamos actividades que te ayudan a estar más cerca de lograr este reto. La actividad de esta semana se va a titular Escribimos recomendaciones para cuidar nuestra salud respiratoria. Y el propósito de esta actividad es planificar y redactar recomendaciones que se presentarán a través de un texto instructivo para lograr cortar la ruta de transmisión de las enfermedades respiratorias. Y de esta manera vas a trabajar y desarrollar la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Y como en la actividad anterior correspondiente a tus clases de educación física, reflexionaste sobre cómo podrías formular recomendaciones para el cuidado y la prevención de la salud, ya tienes entonces los insumos listos. Lo que vas a realizar ahora es planificar y redactar tus recomendaciones para el cuidado y la prevención de la salud respiratoria, y estas recomendaciones las vas a presentar en un texto instructivo. Ya en el bimestre anterior hemos hablado acerca del texto instructivo, ahora vas a conocer un poco más al respecto. Para ello, lee y revisa el texto Protégete del coronavirus en las bodegas, que también lo puedes encontrar en la plataforma Aprendo en Casa. Inspecciona el texto, observa el título, observa los recursos verbales que emplea y los recursos visuales. Luego lee el texto y responde. ¿Qué características encuentras en este tipo de texto? ¿Qué tipo de información nos brinda? ¿Qué te parece el lenguaje? ¿Es claro y directo? ¿En qué modo verbal se encuentran redactadas las recomendaciones? ¿La información que brindan tiene una secuencia? Aparte de haber observado el texto, para responder estas preguntas debes tener en cuenta que el texto instructivo te va a brindar recomendaciones, indicaciones o sugerencias sobre algún tema o para lograr algún fin determinado siguiendo ciertos pasos. Además, como puedes observar en el ejemplo, este tipo de texto se presenta en frases precisas y claras. Ojo, observa, pon atención en este aspecto. Además, estas frases deben estar redactadas en modo imperativo. ¿Y qué es el modo imperativo? También ya lo hemos hablado en el bimestre pasado. El modo imperativo es aquel que indica pedido u orden y también se le conoce como la función apelativa del lenguaje. Aquí se han colocado algunos verbos a modo de ejemplo que están redactados en modo imperativo. Por ejemplo, evita, limpia, desinfecta, lávate, siéntate, ¿no? Entre otros. Y date cuenta que estos verbos están redactados en segunda persona gramatical. Y como tú ya sabes también, la planificación de tu texto es muy importante porque te permite anticipar su forma y contenido. Para ello es importante que establezcas el propósito, el destinatario, el registro, el tipo de texto y las fuentes de información que usarás. Pero antes de iniciar el proceso de planificación de tu texto completando esta tabla, tómate un tiempo para revisar lo que has elaborado en las actividades que realizaste en esta semana en las otras áreas, porque ese material que tú ya has elaborado te servirá como insumo para producir tu texto instructivo del área de comunicación. En tu planificación, como primer paso, deberás definir el propósito, el público, el registro y la extensión. Para ello, responde: ¿con qué intención o propósito vas a escribir las recomendaciones? ¿A quién o quiénes vas a dirigir las recomendaciones? ¿Con qué lenguaje deberás escribir? ¿Cuántas recomendaciones incluirás en tu texto? Como segundo paso, formula las ideas generales que se abordarán en las recomendaciones y la secuencia que éstas tendrán. Es decir, deberás señalar qué ideas de recomendaciones puedes incluir en tu texto,
¿Cuáles de las recomendaciones elaboradas en las actividades previas vas a incluir en tu texto instructivo? Aquí se refiere, por ejemplo, a las recomendaciones que elaboraste en el área de educación física. No las tienes que copiar todas, sino vas a seleccionar cuál de ellas incluirás en este nuevo texto que vas a elaborar. Y aparte de esas, ¿qué otras ideas de recomendaciones puedes incluir en tu texto? En el tercer paso debes determinar el diseño y el formato y la disposición de todos estos elementos mencionados en el texto. Por ejemplo, ¿qué tipo de letra te ayudará a que tu texto sea atractivo? ¿Con qué imágenes puedes acompañar tu texto? ¿Cómo distribuirías en toda la página las recomendaciones y las imágenes? Completas la tabla e inicias el proceso de escritura de la primera versión de tu texto instructivo. Y en esta etapa lo que vas a hacer es plasmar las ideas que has planificado teniendo en cuenta el propósito, el tema y el público al cual está dirigido tu texto. Asimismo, no olvides que el tipo de texto instructivo responde a un cómo y en este caso en específico a un cómo promover el cuidado preventivo de nuestra salud respiratoria y la de nuestra familia. Además, ten presente que el texto instructivo contiene elementos visuales como el título, que te va a permitir entender la intención del texto, es decir, para qué fue escrito. También indica los pasos enumerados, observa el ejemplo, o con letras que nos permiten ver la secuencia de los pasos o recomendaciones y diferenciarlas. Y por supuesto que usa imágenes para reforzar lo que se quiere comunicar. Nuevamente te vuelvo a repetir que observes cuidadosamente el ejemplo para que puedas guiarte en tu trabajo. Cuando termines de escribir la primera versión de tu texto instructivo, debes revisarlo empleando la siguiente lista de cotejo y como ya te he mencionado antes, no se trata de marcar por marcar, sino que realmente verifiques que tu texto cumpla con los criterios aquí señalados. Si no es así, debes corregir tu texto hasta lograrlo, porque debes tener presente que yo también voy a revisar tu trabajo valiéndome de estos criterios. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tiene que cumplir tu texto instructivo para que logres el reto de la actividad de esta semana? Primero, las recomendaciones cumplen con el propósito que consideré en mi plan de escritura. Las imágenes o elementos visuales complementan el texto escrito. Las ideas que escribí son claras, concretas y están ordenadas en secuencia lógica. Las recomendaciones que he redactado cumplen con la función apelativa, es decir, estás empleando el verbo en modo imperativo. Las recomendaciones son realizables. He utilizado la puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos y el uso de tildes a fin de dar claridad y sentido al texto. Vuelvo a repetir, si alguno de estos criterios mencionados no ha sido logrado, debes corregir tu texto y presentar la versión final de este. Luego debes realizar el proceso de autoevaluación para que conozcas tu avance y lo que necesitas mejorar. Muy bien chicos y chicas, entonces esta semana ustedes van a demostrar lo aprendido, planificando y redactando recomendaciones que presentarán a través de un texto instructivo para promover el cuidado preventivo de su salud respiratoria y la de su familia. Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Chao chicos y chicas, hasta luego.